Te enseño a decorar estas tres cajas tan bonitas de madera. Mira qué sencillas nos quedan. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a decorar estas cajas de madera con esos laterales tan monísimos de corazones. Primero lijaremos cada caja muy bien, por dentro, por fuera, por la parte de abajo y por dentro de los corazoncitos. Después pondremos una mano de gesso. Les doy una imprimación para que la madera no nos absorba después mucha pintura. Y como quiero un fondo blanco, para igualar el color, pinto las cajas con pintura blanca. Hace unos días vimos aquí en el canal un haul o unboxing con estas cajas de madera que me las mandan los amigos de la tienda de manualidades con idea de manualidades y labores. Bajo el vídeo te dejo el enlace de su tienda de estas cajas tan monas y del resto de productos que verás en este vídeo. Empezamos estas ideas de decoración sobre cajas, en este caso de madera, con la más grande. Iremos de mayor a menor tamaño. Este bonito rosa real va a ser el protagonista del primer trabajo. Con él pintaremos todo el exterior de la caja. ¿Le queda tan bonito? Con esta plantilla preciosa de Daika, de corona y hojitas varias, uniremos los tres trabajos. ¡Spoiler! Para nuestra caja grande plasmaremos la cenefa con espátula y pasta de relieve. Centramos más o menos. Sujetamos con cinta de papel, cinta de pintor, para que no se nos mueva nadie. Y procedemos. Lo repetiremos también por la otra cara. ¡Qué subidón da cuando levantamos y comprobamos que el motivo queda bien, ¿verdad? Rescato el rosa real para darle colorcillo por dentro a esas asas de corazones tan chulas que tienen estas particulares bandejitas. Y pasamos ahora a decorar también el interior de esta caja. Medium para decoupage de Artis y este papel tan bonito de rosas y pajaritos de Daika. Voy a recortar un ramillete monísimo para decorar también de manera muy sencilla el interior de la caja. Al ser papel para decoupage, lo vamos a humedecer con agua para que no quede tan rígido y pueda adaptarse mejor al fondo, tratando de imitar esa delicadeza de las servilletas o del papel de arroz. Secamos con un papel, extendemos en nuestra base el medium para decoupage de Artis y colocamos esta bonita imagen. Para asegurarme de que quede bien el ramillete, recurro a mi gran aliado, el kit antiarrugas, plástico y un papel suave de servilleta para alisar bien y que no le queden arruguitas al trabajo. Doy ahora una capa generosa de este buen medium para decoupage de Artis, desde dentro hacia afuera, protegiendo así el trabajo, y dejamos secar. Momento de tener buen pulso y relax, dándole colorcillo bueno a los corazoncitos del interior, enmarcando su contorno con mi querido rosa real, combinándolo así con las bonitas flores. Turno ahora de los corazones de la parte exterior. Para ellos, pintura blanca. Qué entretenido es y cómo relaja pintar estos bonitos motivos.
No soltamos el color blanco. Con él haremos ahora otra técnica, el pincel seco. Quitamos el exceso de pintura en un papel y damos unas pasadas por nuestra caja, rebajando el tono rosa y conjuntando así el trabajo, borde superior, borde inferior y los laterales de nuestra caja. Mira cómo queda. Con este bonito color arena, pintura acrílica de Artis, voy a darle color a nuestras flores. De nuevo, con buen pulso. Las enmarco con este tono que se asemeja mucho al fondo original del papel. Nos queda una imagen muy bonita. Qué sencillo es decorar una caja de madera, una plantilla, un papel bonito para decoupage, detalles de pintura y unos relieves. ¿Qué te parece la idea número 1? Para nuestra caja mediana, una de las técnicas que más nos gustan, craquelado sobre madera. Vamos a ir pintando todo el exterior de nuestra caja con el bonito color arena, que se va a convertir ya en el rey de la manualidad. Haremos el craquelado con este medium craquelador de Artis. Extenderemos una capa generosa y esperaremos unos minutillos a que quede mordiente. Lo puedes comprobar con tu dedito si notas que se te queda así como pegajosillo. En ese momento incorporaremos la pintura que hayamos elegido para que quede por encima de nuestra base de arena. En mi caso, pintura blanca. Y vamos poniendo pinceladas varias en la dirección que queramos, pero eso sí, lo haremos con decisión, sin volver a pasar por donde ya hemos pintado, para que el pincel no arrastre la mezcla de craquelador y pintura. En unos momentos irán apareciendo ya esas grietas que nos gustan. Hoy me han quedado bastante peques. Para agilizar el proceso y que se muestren todas más rápido, puedes pasar una pistola de calor o un secador de pelo. Vuelvo al tono arena, para enmarcar con este bello color los corazones de ambos laterales. Y retomo esta preciosidad de papel para decoupage. Elegiré varios motivos, también unas hojitas monas. Y procedo de igual manera que hicimos con el ramillete. Humedezco el papel por detrás con agua. También le puedes pasar una toallita húmeda si tú prefieres. Secamos y pegamos en nuestra base.
Pongo medium, coloco esas flores tan monísimas, les paso el kit antiarrugas y confirmo su pegada con una nueva capa generosa del mismo medium. Por una cara, estas flores tan bonitas y un par de hojitas, y por la otra, más motivos bonitos de este papel para decoupage de Daika. Vamos ahora con el interior de nuestra segunda caja. Me he hecho fan de pintar los corazones que traen de este color arena. Los enmarcaré también por la parte de dentro de nuestra caja. Y me vengo arriba para hacer ahora un estarcido. En un hueco más pequeño que el anterior voy a plasmar esta bella corona de flores. Voy sujetándola bien al fondo. Y procedo con un pincel de estarcir, quitando el exceso de pintura color arena en un papel. Que el pincel tenga lo justo para alegrar con esta bonita imagen nuestra segunda caja. Y hablando de alegrar, vamos a darle ese plus a nuestras ya por sí bonitas flores. Dibujo su contorno como hicimos con el ramillete, con este delicado color. Nos queda un trabajo muy conjuntado. Decoupage con craquelado en el exterior y una bonita plantilla en su interior. Más detalles de pintura. Así luce nuestra segunda caja. Y vamos con la pequeñita. Con cinta de papel o cinta de pintor cubro todo el ancho de mi cajita y voy levantando cintas, una sí, una no, como si fuera una margarita. Como ya la teníamos bien blanquita al principio del vídeo con el gesso y la pintura blanca, solo pintaremos con color arena. Me quedarán unas rayas verticales de aquella manera, en blanco y este color, aportándole elegancia a esta pequeña caja. El resto de la parte exterior de esta cajita, base y laterales, también los pinto con este bonito color. Y al igual que la anterior caja de madera, destacaremos esas asas de corazones con pintura blanca. Esta tercera idea también es muy sencilla y va a ser una mezcla de las anteriores.
haremos de nuevo un estarcido con la bonita plantilla, con este pequeño motivo floral que colocaremos en una esquinita. Y junto a este motivo, otra de las bellas flores de nuestro papel favorito de hoy, que como ves da para mucho y nos queda aún un montón para las futuras ideas que maquinen las musas. Ya te lo sabes seguro, humedecemos el papel por detrás, lo secamos, ponemos el medium y esta vez ya directamente la nueva capa generosa que la extenderemos desde dentro hacia afuera para que asiente y proteja bien nuestro trabajo. Aporto color a los corazones del interior y pinto antes también el borde, a juego, de mi caja. No me puedo quedar sin destacar esta belleza de flor que decora el interior de nuestra caja. Con este pincel finito marco su contorno. Y así de sencilla también tendremos decorada nuestra tercera caja. Pintura en líneas verticales, decoupage y una bonita plantilla. Es muy importante que protejamos muy bien nuestros trabajos. Yo lo voy a hacer con este barniz acrílico de brillo de Artis. Y mientras doy estas capas y espero a que seque bien, voy pensando dónde colocarlas. Cuéntame para qué utilizarías tú estas bonitas cajas. De momento van a acompañarme y mucho en mi escritorio. Decoupage, craquelado, relieves, stencil, pincel seco y detalles de pintura, ideas sencillas las de hoy, para decorar cajas de madera o incluso cajas de fruta, cajas de fresa, las que tengas por casa, cambiándoles la decoración del interior, jugando con la del exterior, los laterales, como tú prefieras. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes, mucho me ayudarás. Aquí tienes más ideas con decoupage que seguro te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme decorando estas cajitas hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.